Ricardo, ¿qué es ser un contactado? El término suena muy fuerte, pero me considero más un testigo, una persona que afirma haber tenido experiencias relacionadas con los tripulantes de los mal llamados ovnis. Contactado sería una persona, un testigo en este caso, que habría tenido ese acercamiento con estas entidades que vienen a nuestro planeta, a mi entender, por mi propia experiencia hace mucho tiempo. ¿Cómo fue que sucedió eso? ¿En qué momento un día te levantaste? ¿Qué pasó? He contado mi historia muchas veces en muchos lugares y hoy a mis 39 años me sigo emocionando y entusiasmando. Yo empecé en esto, Gisela, de muy chico. Yo nací en Perú, en Lima, pero desde mi temprana niñez empecé a tener experiencias que no podía explicar. Por ejemplo, cuando me iba con mis padres a un club campestre que estaba ubicado, de hecho sigue funcionando, al pie de la cordillera, en la zona de Chosica, se llama El Bosque, y veía por las noches unas estrellas caminantes en el cielo. Pero para un niño eso sencillamente es satélites, estrellas fugaces, porque no tenía la información para discernirlo. Sin embargo, fui creciendo y a los 14 años, ya de adolescente, vi algo mucho más concreto. Una luz muy brillante, en el pleno día, se iba moviendo en silencio sin emitir ruido alguno. Se dirigía muy despacio hacia el Océano Pacífico. Sí, yo estaba en el patio exterior de la casa. Estaba de vacaciones en el colegio, el verano del 88, estudié los hermanos maristas, y esta luz tan intensa me llamó bastante la atención. No era un avión, no era un helicóptero, un objeto que yo pudiera interpretar o identificar. En ese momento vivía con mis padres muy cerca del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, así que estaba acostumbrado a ver objetos que pudiera identificar, ¿no? Como un avión comercial. Un avión lo podías identificar claramente. Pero esto no lo era. Se trataba de una esfera muy brillante que no emitía ruido, como ya dije, y que se movía en dirección al Océano Pacífico. Lo inquietante de todo esto, que a los pocos días, en programas de radio y en televisión en mi país, en el Perú, se hablaba de una intensa oleada de observaciones de ovnis. Es decir, no solo yo lo vi. Cuando vos viste eso, ¿qué hiciste? ¿Se lo comentaste, por ejemplo, a tu mamá, a tu papá? Todo el mundo, desde luego. Sí. Además, no hizo falta que se los comentase para que me creyesen. Salió en los diarios, o sea, salió en la televisión. Claro. Obviamente con el título amarillista, casi rozando el ridículo, de oleada de platillos volantes, que fue el primer término que se empleó en los Estados Unidos cuando se inician las oleadas de observaciones, y que más tarde la Fuerza Aérea Norteamericana reemplazó por el término UFO en inglés, que en español es OVNI, objeto volador no identificado. Pero para mí no era un objeto volador no identificado. Con mis 14 años, en ese momento, ya que me preguntas qué sentí, qué pasó, tuve una sensación de alegría. Tenía la certeza interior que había gente allí. No lo podía explicar racionalmente, pero sí fue el momento bisagra, como dicen ustedes aquí en Argentina, para yo introducirme poco a poco, con mayor intensidad en estos temas, hasta que a los 18, 19 años llegó el primer contacto. Antes de llegar al primer contacto, a los 18, 19 años, antes de los 14, ¿vos creías en la vida extraterrestre? ¿En tu casa se hablaba de esto? ¿Había algún tipo de información que te daba vueltas, que te generaba curiosidad o no? En mi casa no se hablaba de vida extraterrestre. Mi padre era un importante funcionario de informática del Seguro Social del Perú. Mi madre trabajaba en un banco. Soy el mayor de 3 hermanos. Tengo una formación más racional. Vengo de una familia normal. Pero sí, por sentido común, me imaginaba que en un universo poblado de tantas estrellas, lo extraño no sería que existiese vida extraterrestre, sino que no lo hubiera, habiendo tantas posibilidades. Eso era lo que vos tenías como interiormente propio tuyo, lo traía. Claro, por una deducción personal, porque siempre me gustaron los planetas, las estrellas, me sentía conectado con el universo. Estoy seguro que muchas personas que están viendo ahora este programa, de chicos, por razones que no se pueden explicar, les gustaba mirar el cielo, pero no por el misterio, sino por otra razón, como si tuvieran un recuerdo, como si extrañasen el hogar. ¿Y qué pasó a los 18 y 19 años con ese primer contacto? Yo estudiaba Mercadotecnia y Administración de Empresas. En ese instante tenía que dar unos parciales. Ustedes dicen igual en Argentina, sí, parciales, ¿no? De estadística y contabilidad. Y como todo muchacho que estudia, cierro los apuntes, cierro los libros para relajarme. Algunos muchachos se toman un café, otros están escuchando una canción, una música. Yo sencillamente cerré los párpados. Traté de relajarme. Y en ese momento que había cerrado los párpados, escucho una voz en mi cabeza. Y sé que esto puede sonar a una locura. Una voz que en perfecto castellano me dice:
no dejes de seguir buscando. Yo casi me estaba abandonando, un muchacho, adolescente, estudiando recién su carrera, salido del colegio, como que la vida y las experiencias de juventud me iban alejando de mi búsqueda más mística, a raíz de los avistamientos que había experimentado antes. No dejes de seguir buscando, me dijo esa voz. Yo dudé y dije, esto debe ser una tontería de mi cabeza por los estudios. Y vuelve a aparecer la voz, amable, afable, sin acento, en mi cabeza. Una voz femenina, masculina. Y me dice, ¿quieres una prueba? Sube a la terraza, somos seres extraterrestres que estamos contactando. Todo eso dentro de tu cabeza. Todo eso dentro de mi cabeza, un pensamiento bastante claro, bastante intenso. Y yo dije, no puede ser. ¿Cómo voy a subir a la terraza de la casa? En ese momento vivía con mis padres en Orranti del Mar, un barrio de clase media, con muchos edificios, como decir Palermo aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y yo dije, subir la terraza de la casa para ver si ocurre algo. Era octubre del año 93. Es una locura. Pero ¿qué ocurre si no subo? Y si estoy perdiendo la posibilidad de confirmar una experiencia auténtica con la que he estado lidiando de alguna manera desde que era niño. Así que decidí subir. Y por si acaso ocurriese algo, subí en ese momento acompañado de mi hermano Pepe, que hoy es un importante ejecutivo de una firma internacional. Así que subimos juntos. ¿Subiste con un testigo? Claro, subí con un testigo, que luego se sumaron otros más. Porque cuando apareció vos a él le dijiste, vamos a subir a ver si vamos a ver algo, o le dijiste, acompáñame a la terraza. No, él sencillamente me acompañó. También tenía todo esto pensado, ¿no? Tal vez la vergüenza. Claro, porque iba a decir, bueno, enloquecí, vas a pensar que enloquecí. Pero estábamos escudriñando todo, no había nada allí, o sea, que estaba buscando. Tal vez yo, en mi ignorancia, pensaba en ese momento que algo se iba a mostrar en la terraza, en la azotea de la casa. Pero en el cielo nocturno de Lima, habitualmente brumoso, si alguna vez estuviste en el Perú, el cielo muy brumoso, había una luz muy roja, brillante. Como teníamos poco tiempo en ese barrio, pensé, tal vez es una antena de telefonía o medio de comunicación. Uno siempre quiere creer que es otra cosa, ¿no? Trato nunca de perder el sentido común, incluso el día de hoy, lo intento. Pero cuando esa luz, la supuesta antena, se empezó a mover, la cosa cambió. Se llegó a aproximar hacia nosotros, se puso sobre nosotros, se veía que era un aparato de formato triangular, no que fuera un triángulo, sino que terminaba en una especie de ángulo. Una punta. Y exactamente, y con mi hermano nos emocionamos y empezamos a gritar, un ovni, un ovni. Mis padres que estaban en casa también subieron y vieron el objeto. En ese instante el objeto empezó a retroceder y ya se veía como una luz en dirección a la sierra, la cordillera de los Andes en Lima, en Perú. Y en ese momento yo vuelvo a escuchar la voz. Mi familia no la escucha, pero yo la vuelvo a escuchar y me dice que me habían dado una prueba de que el contacto era real y que así como habían hecho conmigo, lo habían realizado antes con otras personas y lo seguirían haciendo en el futuro. A partir de ese momento, hasta el día de hoy que estoy aquí contigo, no he perdido esa relación de amistad o de contacto con estos seres. Me da la sensación, ahora que hablemos un poco más de esa voz interna, ¿no? que vos pudiste escuchar y a la que le hiciste caso, pero me da la sensación que siempre hay más, puede ser, avistajes o que se manifiestan más claramente cerca de las montañas. O sea, ¿tiene que haber necesariamente montañas cerca para que haya más posibilidad de tener un contacto? No necesariamente, pero no hay ninguna duda de que en zonas aisladas, en algunos desiertos que he visitado en el mundo, en la cordillera de los Andes, existirían bases subterráneas de civilizaciones extraterrestres que hace mucho tiempo nos están visitando. Yo más tarde conocí a la tripulación de estos objetos. Aunque suene increíble, les he visto físicamente en 8 ocasiones. Y en 2 de estas ocasiones, aunque también suene esto a una locura, pero realmente me sucedió, estuve materialmente dentro de sus propias naves. Bueno, esto no tiene nada que ver con lo que viste, me imagino. Absolutamente no. Son imágenes típicas que muestran en la ciencia ficción, en las películas, en algunas revistas vinculadas al contacto con extraterrestres. En gran parte se debe a una campaña, a mi entender, de intoxicación de información para que la gente tenga miedo al fenómeno ovni y sobre todo a la identidad extraterrestre que hay detrás de los ovnis. Hay de todo en el universo, seres con las más variadas intenciones y apariencias, pero mucho de lo que estamos viendo aquí es parte de una estrategia de manipulación de la información. Como para alejarte del tema, ¿no? Da la sensación que es como para que los la seres gente, que en vez de nosotros, acercarse, que se aleje. Desde luego, los seres que nosotros hemos visto, Isela, son más parecidos a nosotros de lo que cualquiera podría suponer. O para ser más correcto,
nosotros somos parecidos a ellos. Aquí están viendo una imagen, en este caso se trata de una proyección de energía, una proyección de seres luminosos que pude captar el 13 de agosto del año 96, un ser detrás de los matorrales y otro ingrávido, en el área de una cascada del río Queros, esto en el Cusco. Formaba parte de una expedición uruguayo-peruana a las selvas del Paititi, la ciudad perdida de los incas. Y son algunas de las imágenes que tenemos de estas proyecciones holográficas de estas entidades, como también fotografías de las naves que hemos podido registrar, incluso en avistamientos programados previo a cita. Algo que he tratado de hacer para no verificar que mi contacto es real, sino para darle seriedad al tema, es invitar a periodistas como tú o investigadores a avistamientos programados con día y hora. O sea, vos coordinás con ellos. Con estos seres. Un día, una hora y un lugar. Así es. Y aparecen. La última ocasión ocurrió el pasado mes de agosto en Monte Shasta, y allí aparecieron estos seres a través de sus objetos luminosos en presencia de 50 testigos, entre ellos los investigadores Giorgio Piacenza y Michael Sala, un importante asesor en materia política del gabinete del expresidente Ronald Reagan, en materia de relaciones internacionales y conflictos como en Kosovo o en Macedonia, que luego se transformó en un investigador de habla inglesa del fenómeno OVNI. Y él estuvo allí y ha dado entrevistas en habla inglesa a varios medios de comunicación, diciendo que estuvo con nosotros, que aparecieron estos objetos como el que están viendo aquí, que es parte de la experiencia de contacto que ocurrió en Monte Shasta y que pudo ser registrado. Contame cómo fue que el primer contacto personal con ellos. Justamente la primera experiencia personal, directa, física que tuve con estos seres no fue exactamente con seres extraterrestres, sino con un ser de aspecto humanoide que forma parte de una civilización intraterrena. Aquí el tema se empezó a abrir. Vamos a explicar un poco la diferencia, bueno, entre extras, porque es afuera de la Tierra, e intra están adentro, abajo. Para mí todo esto fue mágico porque al principio yo estaba investigando el fenómeno de los ovnis, donde se han hablado de múltiples personajes. Por ejemplo, aquí están viendo algunas imágenes que recrean la apariencia de seres más humanos, aunque algunos de ellos no son exactamente como lucen estos dibujos. Pero yo estaba más orientado al contacto con estas tripulaciones humanas que venían de naves procedentes de fuera de nuestro sistema solar, ¿no? La mayoría de ellos provienen de civilizaciones avanzadas de dentro de nuestra galaxia, de la Vía Láctea. Ese fue tu primer contacto personal. Pero el primer contacto personal fue con un ser intraterreno, no porque la Tierra sea hueca, la Tierra no es hueca, sino que en la corteza, que puede tener más de 50 kilómetros de espesor, hay grandes cavidades subterráneas en donde supervivientes de culturas perdidas, que nuestra arqueología y la historia considera imposibles, como la Atlántida de Platón, o de pronto la vieja Lemuria entre África y Madagascar, o el continente perdido de Mu, confundido con Lemuria, la Kashgar de los indios Hopi en el Océano Pacífico, se refugiaron para protegerse de la última destrucción del planeta, y sus descendientes, aquellos que se han mantenido como remanentes en estos túneles o búnkers o refugios, formarían parte de una sociedad mística que esotéricamente se le llama la Hermandad Blanca. Así que mi primer contacto físico fue con uno de ellos y no exactamente con un extraterrestre. El contacto con la tripulación, ya más directo y más material, ocurrió después de este viaje al Paititi, donde tuve el contacto con los intraterrenos. ¿Cómo fue? El 5 de septiembre del año 96, no me lo olvido nunca. Como te dije minutos atrás, formaba parte de una expedición uruguayo-peruana en busca de la leyenda del Paititi. Paititi, la ciudad perdida que se habría construido en el siglo XVI, cuando un grupo de quipucamayocs, damautas, de grandes maestros del imperio del Cusco, habrían huido hacia el Antisuyo, hacia la selva oriental del Perú, para construir allí, según la leyenda, una ciudad llamada Paiquiquín Cusco, que en quechua significa parecida al Cusco. Por la conquista española estaban huyendo. Pero en realidad la ciudad esconde otra cosa. No es una ciudad construida por los incas, era más antigua que ellos. Ese 5 de septiembre, mientras estaba escudriñando un muro de piedra de unos 30 metros de largo y similar altura, con unos 14 metros horizontales de petroglifos, de símbolos extraños, como los que uno puede ver tal vez aquí en Talampaya, en La Rioja, que es otro lugar de contacto muy especial, escuché un ruido a mis espaldas. En ese momento estaba solo. Y yo me asusté pensando que se trataba de un animal que venía a atacarme. Era de día, más o menos las 5 o 6 de la tarde aproximadamente. Yo tenía un palo alargado con el cual me ayudaba para cruzar los ríos de la selva amazónica del Manú, y cuando giro hacia atrás para defenderme del animal que pensaba venía a atacarme porque escuchaba los ruidos de que algo se aproximaba, no había animal alguno. Un hombre
de marcados rasgos asiáticos, de 1,70 y pico de estatura, aunque parecía más alto por llevar un casco alargado que me recuerda a las coronas Atef de los faraones de Egipto, una apariencia que era completamente distinta a cualquier miembro de mi expedición o de los propios nativos machiguengas, venía caminando hacia mí. Yo no salí corriendo, y no tengo vergüenza de confesar esto, porque me quedé detenido, me quedé paralizado, tuve miedo. A pesar que este ser emanaba paz, tranquilidad, sentía que era algo muy positivo y luminoso, pero encontrarse en ese momento, a mis 22 años, en medio de la selva del Parque Nacional del Manú, en una expedición, nada, o sea, porque... que salga de la nada de los matorrales, un personaje con esta apariencia, que luego levanta su palma izquierda como saludando, y me dice en perfecto castellano, pero sin mover los labios, que estuviese tranquilo, era realmente para desmayarse. O sea, la comunicación fue por telepatía. Fue mental. Dice llamarse Alcir, y que esta civilización que nosotros buscábamos, Paititi, en realidad existe allí hace más de 10.000 años. Él te contó todo esto. Él me contó todo esto porque el Parque Nacional del Manú es una de las reservas biológicas más importantes del mundo. Así que son supervivientes de culturas perdidas y los incas los conocían. De hecho, la tradición de mi país en el Perú les llamaba los Apu Cápacs, anteriores a la fundación del imperio del Tahuantinsuyo por el mismísimo Manco Cápac. Para no marear con datos a la gente que está viendo el programa, lo que estoy diciendo es que en la cosmogonía andina de mi país, en el Perú, se hablaba de los Paco Pacuri o los Ñaupamachu, los de Edad Vieja, que vivían en estos túneles o pacarinas, llamados Ucupacho o el mundo de abajo, y que contenían la información de la historia auténtica de la Tierra. Los propios machiguengas nos decían que más allá del mecanto, un cañón como cortado cuchillo, que la NASA estudió por perturbaciones electromagnéticas, existían los hombres vestidos de blanco. ¿Cómo un nativo te va a contar una cosa tan alucinante como esta? Y este ser que te contó todo esto que nos estás diciendo, ¿cuánto tiempo estuviste con este diálogo telepático? ¿Alguien más pudo tener este contacto? En esta primera experiencia no, pero el año 2000 yo volví con otras personas en otra expedición, gente que vino de Europa, de los Estados Unidos, y también pudieron ver físicamente al Alcir. O sea, no solo yo he tenido contacto con él. O sea, con él vos te volviste a encontrar. En una segunda ocasión, en la última expedición que hice, las selvas del Paititi, y la tercera de las que he participado, volvió a ocurrir un contacto. No hubo diálogo, solo fue un contacto visual en que otros testigos también pudieron verle. ¿Y tuviste noción del tiempo que duró ese contacto o se pierde la noción del tiempo? La noción del tiempo se pierde, pero yo calculo haber estado con él alrededor de 1 hora aproximadamente. Pero en el reloj habitualmente el tiempo es mucho menor, entre 15 y 20 minutos. Este fenómeno siempre ha ocurrido, pero fue el inicio de mi exposición pública. Yo dije, carambas, ¿qué voy a hacer con esto? Yo ya estaba en el tema, lo investigaba, pero había estudiado lo que te contaba, estaba haciendo mi carrera en un laboratorio internacional, empecé como visitador médico. Y dije, ¿qué va a pasar con todo esto? Bueno, voy a hacerme cargo de lo que me ocurrió, voy a contarlo. Y escribí un libro, teniendo 22 años, el primero de los 12 libros que he publicado, Los Maestros del Paititi, que tal vez sea el culpable de que esté ahora aquí contigo, porque el libro se empezó a fotocopiar, llegó a otros países, me invita el programa, el show de Sepsec de Telemundo en Miami, yo ni visa tenía para ir a los Estados Unidos, bueno, y una cosa me fue llevando a la otra. Y finalmente, unos años más tarde, ya no se pudo sostener, aparecí en un programa muy visto en el Perú, se llamaba Los Especiales de los Domingos, que dirigía el astrónomo Abraham Levy, asesor del presidente Fujimori en ese entonces en materia de ciencias, y me despidieron por aparecer en la televisión contando lo mismo que estoy charlando ahora contigo. En el momento que tomaste la decisión de escribir ese libro, ¿tuviste y evaluaste la posibilidad con el temor de que dijeran, bueno, enloqueció, está inventando esto, no me van a creer? Obviamente que evalué todo eso, tenía 22 años, pero cuando te pasa algo fuerte, eso prevalece. Prevaleció frente a mi miedo, frente al cuestionamiento. Incluso al día de hoy, cuando me invitan en otros programas de televisión, he estado en programas de radio y televisión con psiquiatras para que me haga un test en vivo. Afortunadamente dijeron que no estaba loco. He estado con físicos nucleares en debate. Afortunadamente no los he perdido, lo digo con mucha humildad. He estado con comandantes de fuerzas aéreas, que eso es muy importante. Incluso en el show de Cristina en Miami, que tal vez lo conozcas, un programa que lo veían 100 millones de personas, estuve con un exorcista del Vaticano. Y tampoco puedo decir que estaba endemoniado. El padre José Antonio Fortea, una persona maravillosa, de la diócesis de Alcalá de Henares, ¿no? Entonces,
mi intención no es convencer a la gente de lo que me pasó. Y tampoco soy una persona especial, soy una persona común y corriente. ¿Vos te sentís común y corriente? Sí, soy una persona normal. Lo extraordinario es el mensaje, no el mensajero. ¿Pero vos sabés de dónde venís, por ejemplo? Obviamente a lo largo de estos años, de tantos viajes, Gisela, de experiencias con estos seres, como que tengo mayor conciencia de por qué estamos aquí y de dónde venimos. ¿De dónde venimos todos? ¿De dónde vienen algunos? Creo que buena parte de la humanidad tiene su origen en las estrellas. No nos olvidemos, por ejemplo, yendo a un tema un poco más científico, que Francis Crick y James Watson, que ganaron en los años 60 el premio Nobel por descubrir la estructura helicoidal del ADN, llegaron a decir que la vida llegó del cosmos a la Tierra, tal vez traída por una civilización extraterrestre. Y esto no lo dedujo Ricardo González, sino estos científicos que ganaron un premio Nobel de Química. O sea que el ser humano sería un producto. Somos una mezcla. Hay civilizaciones que se han originado de manera natural aquí en nuestro planeta. De hecho, dicen estos seres que la raza negra es la propia de nuestro mundo y encima somos racistas, una vergüenza. Pero que también se han producido mezclas y mutaciones con seres de otros mundos que han visitado nuestro planeta en el pasado. Hubo una época, según ellos, en que estaban más relacionados con nosotros, pero vieron que se generó mucha dependencia y creían conveniente que esa dependencia no se mantenga con demasiada intensidad porque si no ahogaban el propio mérito de evolución del ser humano. Así que luego de varios errores, pruebas, experimentos y situaciones, decidieron marcharse con la promesa de volver. Por esta razón, los avistamientos son más lejanos, son huidizos, nunca deja contento al escéptico, porque tienen un comportamiento ético de respeto a nuestro libre albedrío, hasta que llegue el momento del contacto. Y ya no con personas comunes y corrientes, como ha sido mi caso, y con otros tantos contactados en todo el mundo, sino también con militares, con políticos, solo que no siempre se atreven a dar una entrevista o a contar lo que saben. Ya lo dijo Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14, el sexto hombre en caminar en la Luna, que diferentes gobiernos, desde el famoso caso Roswell en el año 47, hasta el gobierno actual, la administración de Obama, siguen ocultando la identidad extraterrestre, nuestro pasado extraterrestre. ¿Y por qué fuimos creados? ¿Por qué habríamos sido creados por ellos? Obviamente, acá hay un debate muy grande. Las personas más religiosas que están viendo ahora el programa estarán pegadas al monitor y dirán, pero ¿dónde queda Dios en todo esto? Yo creo en Dios y estos seres también creen en Dios. Solo que no lo ven como un hombre, no lo humanizan y tampoco separan a la creación del creador, que no tiene por qué ser masculino, puede ser algo cósmico, algo que impregna todo, a las criaturas, las plantas, la naturaleza. Lo que pasa es que esta organización divina tiene como jerarquías o escalas de acción donde avanzadas civilizaciones extraterrestres, los hermanos mayores del cosmos, habrían asistido a la Tierra. Así como nosotros hacemos una fecundación in vitro o queremos terraformar Marte, ¿por qué seres de otros mundos no pudieron haberlo hecho aquí? ¿Por qué nos escandalizaría? La pregunta que tú haces es, ¿por qué lo habrían hecho? Claro, ¿para qué? Porque somos parte de un plan cósmico. Como lo dijo en algún momento un amigo de Perú, otro gran contactado, Sisto Paz, es una frase que me gusta mucho. No somos ratas de laboratorio, sino bebés de probeta. Es decir, que como si fuera un jardín de infantes en un planeta escuela, estamos siendo preparados para algo mucho más positivo y maravilloso. Te decía fuera del aire que yo creo que hay más bien que mal en el mundo. Uno de estos seres nos dijo esto, solo que el mal, entre comillas, es lo que está mejor publicitado. Nos falta creer para poder crear. Así que el objetivo de haber implantado vida en el planeta era para generar las condiciones de un mundo escuela donde diferentes formas de vida puedan surgir y que estas formas de vida, casi como dicen los salmos en la Biblia, el ser humano fue creado poco menos que un ángel, pero para sentarse a la derecha de Dios, que es el universo. La gente que está viendo el programa, más allá de su creencia o no en la vida en el universo o en los ovnis, sabe que algo está pasando en el planeta desde hace mucho tiempo. Y todos esperamos un gran cambio. Pero nos falta hacernos cargo. Estos seres no van a bajar con sus naves y van a cambiarlo todo como muchos esperan. Están aguardando más bien ellos, que seamos nosotros que por mérito propio podamos decir, hemos tomado conciencia, hemos recuperado la memoria y estamos dispuestos a colaborar y a reincorporarnos en una familia cósmica a la que pertenecemos. ¿Hay un bien y hay un mal? ¿Son todos buenos? ¿Hay buenos y malos? La percepción de lo bueno y lo malo es muy relativo en el universo. Nosotros polarizamos un poco más estas cosas aquí en la Tierra. Pero si te refieres a que hay civilizaciones más belicosas, dentro de nuestra percepción, las hay.
que han tenido guerras las tuvieron. Que algunas habrían llegado a la Tierra y habrían cometido errores con nosotros, hubo más de un caso. Pero también hay muchas civilizaciones luminosas, con una gran ética y moral, que quieren un contacto amical con el ser humano y por eso nos respetan, incluso afirman que nuestro mundo está en una especie de cuarentena o protección para que ninguna civilización negativa llegue al planeta y nos haga daño. Cuando se habla de la creación del ser humano para que seamos una raza de esclavos y extraer oro de África, como se ha inferido de los textos de Zecharia Sitchin, a quien tuve la oportunidad de conocer en el Hotel Hilton en Los Ángeles, en un congreso que nos invitaron, no es tan cierto. Suena hasta ridículo que seres extraterrestres, con la tecnología que tienen, necesiten de razas esclavas en la Tierra para sacar oro. Ellos lo pueden desmetralizar, lo pueden sacar, se lo pueden llevar a su nave si quisieran. Hoy por hoy hablar de la palabra Anunnaki es casi mala palabra, cuando significa en sumerio aquellos seres que del cielo descendieron a la Tierra, nada más. Así que sí hubo en el pasado visitas, pero no todas fueron con malas intenciones como hoy por hoy las teorías de conspiración tanto venden. ¿Hay extraterrestres entre nosotros? Otro gran amigo... ¿Podría haber humanos con apariencia humana pero que sean extraterrestres como enviados? Otro gran amigo que lo has tenido aquí en este mismo sillón, me refiero a Fabio Serpa, fue uno de los primeros investigadores latinoamericanos y del mundo que defendía esa hipótesis. Y estoy de acuerdo con él. Hay seres que tienen una apariencia bastante humana o tienen la tecnología o el psiquismo para poder lucir como nosotros, porque nos conocen muy bien, saben que juzgamos por las apariencias, así que tratan de camuflarse como si se tratase de un antropólogo, un etnólogo, que quisiera conocer una cultura desde dentro. Y estoy convencido que muchos de estos seres lo están haciendo. Habitualmente se involucran más en territorios científicos y militares. Y tratan de boicotear dentro de lo que pueden, dentro de sus grandes limitaciones, todas las macanas, como dicen ustedes en Argentina, que nos mandamos, ¿no? O sea que vendrían en ese caso con una misión muy clara, muy concreta, muy puntual, como infiltrado para evitar determinadas cosas. Así es. Como con una tarea. Y ellos saben que son infiltrados, no es que hay alguien que puede ser un extraterrestre que va a tener que descubrirse como tal. Hay dos casos de infiltración, por llamarlo así. La infiltración extraterrestre propiamente dicha, de seres que pueden asumir una apariencia humana y trabajan camuflados entre nosotros, y personas que fueron rescatadas por ellos en accidentes, en eventos como el lamentable atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. Obviamente de mutuo acuerdo entre la persona que fue rescatada y esta misión extraterrestre, para que luego sean reinsertadas con una nueva identidad y puedan hacer cambios desde dentro. Quería volver a tu contacto, cuando tuviste el contacto personal que dijiste, y yo te preguntaba el tiempo que pudo haber durado eso, ese primer contacto, ese diálogo telepático que tuviste. Y vos decías, bueno, pudo haber sido 1 hora, pero en realidad el reloj a lo mejor decía 15 minutos. Ocurrió varias veces eso. ¿Sentiste que en ese momento vos estabas en otra dimensión? No, lo que sucede es que a veces los relojes son alterados, el mecanismo de ellos, a veces cruzas como una burbuja espacio-temporal, por llamarla así, no en el caso de los Sendras, que traje algunas imágenes del avistamiento, de nuestras propias experiencias, luego ya la producción te las mostrará y te iré detallando, ¿no? Pero también tuve la ocasión de cruzar estas puertas dimensionales. Bueno, aquí estás viendo una de ellas. ¿Esto qué es? No fue lo que me ocurrió el año 96. El año 96 fue un contacto físico, denso, material, ¿no? Donde un ser caminando se acercó hacia mí y tuvimos la experiencia. El caso de los Sendras, que fue un término que popularizaron los hermanos Carlos Paz y Sisto Paz Wells en el Perú, quienes fundaron el hoy disuelto Grupo Rama como organización, se refiere a una puerta interdimensional donde la energía es concentrada por las civilizaciones extraterrestres. Lucen como lo que están viendo aquí, una especie de neblina muy brillante, como una medialuna concentrada. El testigo ingresa dentro de ella, siente un gran calor en el cuerpo, a veces mareos, náuseas, se acostumbra a esta fuerza y luego dentro, como si estuviese viviendo una realidad holográfica, se encuentra cara a cara con estos seres humanoides extraterrestres que se identifican con nombres. Dicen, mi nombre es Antarel, mi nombre es Oxal, estoy en comunicación contigo, te voy a mostrar esta o tal ¿Eso te pasó información. Acá? He vivido una docena de veces la experiencia de puertas Sendras. Me ha ocurrido a mí y un grupo grande de testigos en muchas ocasiones, a muchas personas en el mundo. Y esto sí vos decís que es un paso de dimensión. Esto sí sería una experiencia interdimensional.
donde de acuerdo a la propia explicación de estos seres, se anula tu cohesión molecular, se resta tu peso atómico y en estado de proyección puedes vivir otras experiencias. Y físicamente dejas de sentir tu cuerpo, digamos, eso es lo que se pierde. Depende del tipo de sendra. Hay algunos sendras que pueden ser muy físicos. A mi modo de ver, bajo mi investigación y mi propia experiencia, creo que la gran mayoría de estos sendras o puertas dimensionales no son totalmente físicos, son como proyecciones holográficas. Los contactos físicos es cuando no hay experiencias interdimensionales de por medio, donde ellos vienen caminando, bajan de una nave o te suben dentro de ella. Esto que vos decís que es una puerta dimensional. Que lo captamos hace unos años en República Dominicana. Ok, hay puerta dimensional, por ejemplo, en Capilla del Monte, que es un lugar donde se habla Desde mucho. Luego. He publicado bastante material sobre todo esto. Algunos de mis libros hablan directamente sobre el misterio de Erx, tan mal entendido. ¿Qué es el misterio de Erx? Aquí están viendo algunas de las fotografías que se han registrado justamente en Capilla del Monte, imágenes que tomó mi buen amigo, el periodista Roberto Villamil, en aquellos años en que Ángel Cristo Coglanis, un testigo de contacto que tuvo una muerte violenta el año 89, todas estas imágenes pues las registraron en el Valle de los Terrones y también algunas en Cuchicurral y muy cerca del Cerro Uritorco. Luego toda esta información fue entregada a un escritor místico, metafísico, que luego se hizo conocido, me refiero a Trigueriño, pero cuando se publica el libro de Trigueriño, Erx Mundo Interno, a Coglanis ya había fallecido y obviamente que quedaron muchos puntos sobre las IES. Nosotros hemos traído unas imágenes muy interesantes que luego producción te va a poner, de avistamientos que hemos podido registrar en contactos programados, algunos objetos a plena luz del día, demostrando que este enlace, este vínculo que afirmamos mantener con estos seres es real. Esta me gusta mucho, a pesar que yo directamente no tomé la imagen. Habíamos recibido en el desierto Sumuncurá, esto está entre Río Negro y Ochubut, comunicaciones que afirmaban una oleada de avistamientos en Bariloche. La oleada ocurrió, hubo muchos registros fotográficos y fílmicos, y entre estos registros rescato este de aquí, que salió en la primera plana del diario El Cordillerano, que es el diario más importante local de Bariloche. Se ve el Cerro Catedral y un objeto clarísimo para aquellos que dicen son objetos lejanos, borrosos, lucecitas. Aquí están viendo un objeto tubular metálico que debe tener 300 metros de largo. Claro, porque de noche uno puede confundirse más, de día es como que acá no hay duda prácticamente. No hay duda de día, aunque de noche por el movimiento y la intensidad de la luz uno también podría tener mayor claridad y certeza de lo que está viendo. Sí. Hay otras imágenes más que van a ir pasando en la producción. Ahí está. Esta muy interesante, la tomó el equipo de producción de Enigmas, un programa de televisión que tuve la oportunidad de conducir en Asunción de Paraguay, en Canal 13, que nos permitió ganar el premio Paraná, que es el equivalente al Martín Fierro aquí en la Argentina, y ahí se puede ver un objeto más pequeño que está muy cerca de la zona de Amambay. Bueno, a ver, tenemos Málaga 2009, a ver. Esta imagen muy interesante, estábamos en Málaga, muy cerca de las ruinas visigodas de Mastro, obviamente esto es en España, éramos 4 testigos, pero en esta ocasión no veíamos el objeto, no veíamos la nave, sentíamos una presencia sobre nuestras cabezas. Entonces en ese instante lo comentamos, entre las personas amigas estaba Jesús Chiano, mi gran amiga Toñi de Málaga, que tiene un centro allí en Málaga de meditación, que tal vez va a ver este programa luego por YouTube y se va a reír mucho cuando vea que la mencioné. Y estaba su marido, Rafael Carabias, que toma la cámara y trata de captar el objeto que no veíamos pero que sentíamos y registra este objeto inmenso que se puede deducir sus dimensiones por las antenas de energía eólica que están allí, ¿no? Claro. Una imagen extraordinaria. Y en España, porque a veces cuando voy a Europa a dar conferencias me dicen, pero todo esto ocurre en Perú, en la Argentina, en México, también ocurre en Europa. Pero ocurre más en Latinoamérica, ¿o no? Se observa más en Latinoamérica, no es que ocurra más allá, porque hemos crecido con otra cultura y somos un poco más permeables a la posibilidad de que existan los misterios. Uno dice, ¿y por qué en México y en Perú ocurre más? No es que ocurra más necesariamente. Nosotros tenemos una herencia muy fuerte de los mayas, en el caso de México, los aztecas. En Perú crecimos con el lago Titicaca, con Cusco. Sabemos que lo imposible es posible. Crecemos con las líneas de Nazca, crecemos con Machu Picchu, crecemos con el Señor de Zipán. Así que no nos sorprenden estas cosas. Esto lo fotografié en Isla de Pascua, la Polinesia, desde 1888, patrimonio chileno, desde luego, y se puede ver en la cantera del Rano de Aracu, en los Moais, un objeto metálico también de día, que no sería tripulado, se trataría de una canepla o una sonda que está observando la zona.
¿Hay otra? Sí, hay varias imágenes más, A ver. las que quiera mostrar la producción. Esto es muy interesante porque se trata de un ovni de formato de boomerang Sí. que pudimos captar con el grupo de contacto de Buenos Aires a fines del año pasado en Sierra de la Ventana, un lugar muy especial. Hicimos una práctica de contactación, de meditación, le pedimos a estos seres que se hicieran presentes y apareció el objeto. Y lo pudimos fotografiar. Lo interesante es que un amigo nuestro, Marcelo González, tenía una linterna láser que tiene un alcance de 16 kilómetros y le pedí que señalara el objeto para tener un parámetro de referencia. El láser, la nave con formato de boomerang y la luna intensa, como para que los escépticos se queden tranquilos. Ahora, vos decís un ejercicio de meditación, ¿es necesaria una meditación para un contacto previo? ¿Uno puede elevar el pensamiento y pedirles que se manifiesten? ¿Eso puede suceder en el medio de la ciudad de Buenos Aires con edificios y con luces que a lo mejor no te permiten No discernir? necesariamente, no es que hagamos prácticas de meditación o de ejercicios o de mantras para que aparezcan los extraterrestres, desde luego que no. La meditación permite elevar tu conciencia, disminuir también el estrés frente a una posible experiencia de contacto, unir la energía del grupo frente a esa experiencia, por eso lo hacemos. Obviamente que hemos tenido experiencias y avistamientos también en las ciudades, pero como puedes deducir, no es lo mismo intentarlo en un campamento al pie del Uritorco, intentarlo aquí en Sierra La Ventana, o como lo hicimos recientemente, a pesar que no era un encuentro programado, pero ocurrió en Talampaya, donde 250 personas de 16 países, hace muy poco, el mes de septiembre, nos reunimos y aparecieron las naves. Todo el mundo las vio y las pudimos fotografiar. Te traje las imágenes también, demostrando que el contacto puede ser masivo, que ellos se pueden presentar ante un grupo grande de personas si estamos vibrando alto. Hablabas del pie del Uritorco y quería volver sobre ERX, que decías, Sí. bueno, mal Que tiene que ver con la historia de Talampaya. Bueno, ¿qué es exactamente ERX? ¿Qué hay que entender de esa ciudad intraterrena, ese portal interdimensional? Es un asunto muy complicado, porque de acuerdo a quien se lo preguntes te va a dar una respuesta distinta. Así que me voy a basar en la información original. Primero, que no se llama ERX, no es el nombre real de la supuesta ciudad interdimensional o subterránea del Uritorco. Es un nombre místico acuñado por los primeros grupos de los terrones, que significa el encuentro de los remanentes del cosmos sideral. Un nombre que suena hasta estrambótico, pero que además, ¿qué quiere decir? Simboliza que diferentes civilizaciones extraterrestres se reúnen en un punto de poder, en este caso el Uritorco, para proteger información y luego compartirla con testigos que quieran acercarse a todo esto. En realidad se le llama la ciudad de la Flama Azul, en términos más esotéricos, que originalmente fue establecida en Talampaya, como se muestran en los petrolifos y en algunas comunicaciones que se recibieron de estos seres. Solo que luego Talampaya quedó como en cuarentena, un tiempo estuvo en silencio y todas las actividades de estos presuntos seres se llevaron a cabo en el Cerro Uritorco. Obviamente se hizo mucho más famoso el asunto de ERX por culpa de la huella del pajarillo, ese famoso ovni que en enero del año 86 dejó en el Cerro Pajarillo una inmensa marca, más allá de que Esperanza Gómez y otros testigos habían observado la aparición del objeto. La huella pudo ser estudiada por varios investigadores, entre ellos por mi amigo JJ Benítez, periodista español, y también por otros estudiosos que llegaron a la Argentina. Obviamente que Jorge Suárez, que en paz descanse, otro gran amigo, que tengo grandes recuerdos de él, fue uno de los principales investigadores de la huella del pajarillo. Y esto lanzó a Capilla del Monte como una suerte de Roswell argentino. Hoy por hoy mucha gente mística espiritual se ha ido a vivir a Capilla del Monte, así que hoy en día los ángeles, maestros ascendidos, gnomos, extraterrestres y lo que se te ocurra se ha mezclado y ha transformado Capilla del Monte. Todo eso confluye, digamos, y convive. Todo está relacionado, pero humildemente pienso yo que cuando se mezclan demasiado las cosas, puedes transformar todo esto, y lo digo muy respetuosamente, en un circo. Casi como la película, si lo puedo mencionar, de Capusotto, Pájaros Volando, ¿no? Entonces, creo que, si bien es cierto, estos temas son reales, los contactos son auténticos, traje evidencia de las experiencias que afirmamos mantener, y más allá del fenómeno del mensaje, que luego lo podemos profundizar, no hay que perder nunca el sentido común. Hay que basarse en las cosas que se puedan demostrar, porque hay mucha gente que de pronto dice, he recibido, me han dicho, recuerdo, pero no tiene ninguna manera de constatar de que realmente tiene ese vínculo. Y esto ha llevado al fenómeno del contacto a un acto de fe, que es muy peligroso porque así empiezan las religiones. No, y además, bueno, cuando decías lo de Capilla del Monte, dices con todo respeto, claro, por la convivencia que se da ahí de distintas
creencias. Después también se empieza a hacer como un negocio, ¿no? Y es donde, claro, hay que tener como mucho cuidado y estar como alerta, ¿no? De dónde estás entrando, porque además hay gente que quiere hacer dinero. Obviamente que hay gente maravillosa en Capilla del Monte que ha tenido experiencias, que difunde, pero yo que me muevo en todo esto. No, pero no solo en Capilla del Monte, digo, tener cuidado en general cuando se quiere hacer negocio con esta información. Mire lo que ocurrió en Roswell, ¿no? Que se venden los muñequitos extraterrestres allí en Nuevo México. Yo que me muevo difundiendo esto, que perdí un trabajo por aparecer en la televisión contando esto, y que me transformé en un escritor, y de hecho vivo de mis libros, ¿no? Trato de cuidarme mucho de ese aspecto, porque a veces cuando se exagera y se entra mucho en el negocio que involucra la fe, las creencias o el contacto con extraterrestres, creo que es bastante desagradable. Yo creo que más allá del fenómeno y de todo este tema tan interesante, lo importante es el mensaje. Porque si todo esto es real, ¿en qué posición nos pone? Si estos seres existen, creen en Dios como estábamos hablando minutos atrás, hablan de una tercera guerra mundial, dicen que las cosas se pueden cambiar, realmente hay una base intraterrena que involucra Talampaya y el Uritorco en Córdoba. Los antiguos comechingones tuvieron contacto con estos seres, o yendo más lejos, los egipcios, los sumerios o los antiguos mayas. ¿Y por qué algunas potencias no nos cuentan sobre esto? ¿Qué pasaría si vienen estos seres y nos dicen tenemos la tecnología para poder reemplazar vuestro armamento? ¿Les interesa a los militares? ¿O que nos dijesen que no existan fronteras para que el planeta viva en un solo reino de paz? ¿Interesa esto por la deuda externa? ¿Porque los países ya no se deberían nada? Hay muchos intereses creados. Claro, ¿por qué crees vos que no interesa todo esto? Digo, ¿por qué no le interesaría a alguien vivir en paz, por ejemplo? Por el poder. Las mismas agencias, y esto no es una paranoia, esto realmente ocurre, las mismas agencias que de pronto movilizan una guerra por el petróleo, son las mismas que les incomoda el asunto de los ovnis, porque los pone en jaque. Los militares no pueden proteger nuestro espacio aéreo ante estas naves, que no vienen con malas intenciones, porque si viniesen con malas intenciones, hace tiempo nos hubiesen hecho daño. Yo estoy seguro de que esta campaña tan larga de intoxicación de información, de censura también del fenómeno ovni y su identidad extraterrestre, como ya dije, va a tener que cambiar cuando personajes claves a nivel estamentos militares o políticos se decidan hablar. Y últimamente varios personajes muy importantes, por ejemplo el exministro de Defensa de Canadá, Paul Heller, se pronunció al respecto, su par también en su momento de Inglaterra, Nick Pope, también habló al respecto, así que estamos en camino. Obviamente estas noticias salen y no lo vamos a ver de pronto en los noticieros de Buenos Aires, de pronto vamos a estar más pendientes del fútbol o de la vedette de moda, ¿no? Pero creo que hay noticias más profundas y más interesantes que le puede devolver a la gente la memoria de que no estamos solos. Es cierto que en caso de un colapso, por ejemplo, en la Tierra, hay naves que están resguardándonos para rescatarnos. Lo han dicho los astronautas. El propio Edgar Mitchell, que ya cité momentos atrás, mencionó que formamos parte de una comunidad cósmica y que han visto que la Tierra está siendo protegida por otros seres. Uno de los casos más inquietantes, que seguro lo recordarás, ocurre en septiembre del año 91, cuando el transbordador espacial norteamericano Discovery observa unos objetos que están ingresando en la curvatura terrestre y de pronto otros le salen al paso y le disparan, pero no fuimos nosotros. Una tecnología no humana, naves no humanas, nos protegieron de la intromisión de un objeto. Tal vez esos objetos que cayeron en Roswell, porque no fue uno, fueron dos, no cayeron porque el extraterrestre perdió control de la nave, sino porque fueron derribadas por otras que están protegiendo la Tierra, porque somos esa cuna, ese jardín que está creciendo y que en algún momento se va a reintegrar en un universo. ¿Y pueden rescatarnos, llegado el caso, a todos, algunos? ¿Hay un criterio de selección para rescatar? El mensaje de ellos no es el rescate. Hace un momento pasaron una imagen que se atribuye a un ser extraterrestre llamado Ashtar Sherar. Qué gran confusión con esta entidad. Existe en el sentido de que fue reportada en los años 50, 60, si mal no recuerdo, por Eugenio Siracusa en Italia, un contactado de Sicilia. Más tarde Ashtar Sherar fue reinterpretado por otros contactados
como Acción Guardiana Internacional, el Comando Tuela, como se le llamó, diciendo de que Ashtar era el comandante de un grupo de naves que nos iba a rescatar vía naves del espacio. Aquí están viendo la imagen. Y hoy por hoy Ashtar Sherar se transformó en un maestro ascendido. O sea, mira cómo van cambiando las cosas y se van deformando los mensajes. Nunca el mensaje original es que estos seres están aquí principalmente para rescatarnos. El mensaje de ellos es que empecemos a creer para poder crear un mundo diferente. Obviamente nos pueden ayudar si estuviésemos en peligro de extinción, si algo pudiese ocurrir intensamente en el planeta, pero ese no es el mensaje. El mensaje de ellos es de alternativa, de respeto, de amor, de conciencia, no de huir del planeta. ¿Qué es un maestro ascendido? Porque así se convierte en un maestro ascendido. Es un tema más esotérico que está vinculado al mundo de la física, perdón, de la metafísica, y que tiene ciertas raíces en la teosofía y en algunas fraternidades esotéricas anteriores. Asumiendo de que una persona en un alto nivel de frecuencia y de conciencia puede ascender sin morir, ¿no? Por eso se le llaman maestros ascendidos. Existen, desde luego, pero también hay una gran confusión en todo esto. ¿Jesús sería un maestro ascendido? Jesús sería un maestro ascendido en el sentido de que Él ascendió a los cielos, pero Él no ascendió etéricamente o luminosamente. Si entramos al esoterismo cristiano, Jesús murió. A pesar que algunos escritores tratan de decir que no existió, de que no murió en la cruz, de que se casó con María Magdalena, que eso tampoco fue cierto, que tuvo alguna hija o hijo con María Magdalena, tampoco fue cierto. Sí es verdad que María Magdalena fue una importante discípula de Jesús, pero de allí a que haya tenido hijos con él es otra cosa. Hay mucha confusión. Jesús murió en la cruz, Jesús resucitó en el sepulcro, que era propiedad de José de Arimatea, un discípulo secreto de él, un miembro importante del Sanedrín, estas asambleas judías que estaban en contra de Jesús, pero que sin embargo tenía personajes como Nicodemo, José de Arimatea, que amaban al Maestro, y para que no cayese el cuerpo en la fosa común, lo lleva al sepulcro, y luego Jesús resucita, incluso deja una impronta de su resurrección, que no es la ascensión exactamente, en un campo electromagnético que queda en el manto de lino que previamente José Arimatea había comprado. Yo fui a la iglesia de la Santa Síndona, allí en Turín, a investigar el tema, como lo han hecho otros investigadores. Mi amigo que ya cité, JJ Benítez, ha escrito libros maravillosos sobre este asunto y estoy convencido que es una de las pruebas de la muerte, resurrección y ascensión de uno de los más grandes maestros que tuvo este planeta. Un ser que incluso movilizó el corazón de los propios seres extraterrestres que nos observan. Que bueno, se ha dicho también que podía llegar a ser extraterrestre. Tal vez porque era un terrestre extra, un ser humano con potencialidades extraordinarias, como decía nuestro amigo Pérez Alvela allí en el Perú Médico. No, Jesús no venía ni de Sirio, ni de Orión, ni de las Pléyades. Con el mayor de los respetos, me parece que eso es una barbaridad. Jesús era un ser humano que obviamente se conectó, incorporó, de acuerdo a mi entender, a lo que estos seres me han transmitido, con la energía de lo que llamamos Dios. Era un ser humano. Por eso nos dijo que si nosotros creíamos, podíamos cambiar las cosas. Ese es el principal mensaje. Si ustedes tuviesen fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a esa montaña, muévete, y la montaña se movería. Y los extraterrestres, a pesar de su avanzada tecnología, también creen en estas cosas que llamaríamos místicas. Estamos viendo imágenes y hay varones y hay mujeres. Vos te encontraste siempre con un género masculino, la voz que te habló era masculina, los extraterrestres también están... He visto una mujer en una ocasión, en 2 ocasiones. Se dice llamar Anitak. Es una mujer joven de unos 40 y pico años, de 1,70 y pico de estatura, 72, 73 de estatura, de cabellos rubios muy claros, de ojos almendrados, de un color verde aguamarina, los labios delgados. No tuve mayor interacción con ella, pero estuvo presente al lado de otro ser que dice llamarse Antariel, que es de aspecto nórdico, de más o menos 2,70 metros de estatura, como un gigante, que tiene unos 35 años de apariencia, o sea, para que la gente se pueda ubicar. Hay una psicografía que representa la apariencia de estos seres, que tal vez la producción las pueda poner después, para que tengas una idea de los seres que afirmo haber visto. Y también las fotografías de Talampaya, que me parece que lo mencionamos y sería bueno que la gente las viese. Creo que sí, si las tenemos ahora les pedimos a la producción que las vaya poniendo, pero entonces sí, digamos, o por lo menos en lo que se dejan ver... Hay hombres y mujeres entre ellos. Hay hombres y mujeres. Como también, además de que hay seres antropomorfos, cabeza, Talampaya tronco, me dice que no lo tenemos, Talampaya no lo tenemos. Luego podemos mencionar
si lo puedo hacer, Sí. mi página web, y allí pueden buscar las Sí, imágenes. lo estamos poniendo, lo pusimos, ahora lo vamos a volver a Fantástico. poner. Sí, 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 lo Ahí estamos pueden ver poniendo en las imágenes, y también pueden buscar todo esto en internet, en YouTube, ¿no? Son imágenes extraordinarias. Pero volviendo a lo que me preguntabas, Sí, varones hay y seres de mujeres. aspecto humano, varones y mujeres entre ellos, pero también hay seres, aunque yo no los he visto, que tienen apariencias distintas, ¿no? Incluso algunos que no necesariamente Vos decís tienen que corporeidad física. esta apariencia que vos, con la que pudiste tener contacto y la que pudiste ver, ¿es la apariencia real o es la apariencia que toman para contactarse y que a lo mejor no te asustes? En algunos casos es casi como la película Contacto, cuando Judy Foster se encuentra con su padre, y no era su padre, y le dicen, tomamos esta apariencia para facilitar... Para que no salgas corriendo. Para que no digamos. salgas corriendo. Pero yo estoy seguro y certero que los seres que he visto lucen así. Al menos en el caso de Antarel, al menos que me haya creado un holograma extraordinario, porque también los he tocado, hemos tenido... Contacto físico. Sí, hemos tenido contacto físico. Cuando tuviste el contacto telepático, ¿era la primera vez que te sucedía o vos ya habías tenido experiencias de comunicación telepática con otras personas acá? A mí ya me había ocurrido muchas veces experiencias telepáticas espontáneas. Por ejemplo, que estaba pensando en una canción y mi madre la cantaba, o que pensaba en una persona y de pronto sonaba el teléfono de casa y llamaba. Eso me ocurría, pero creo que le pasa a mucha gente. Nos pasa y no le damos demasiada importancia. No le damos importancia, sí. Pero esto se puede entrenar. Se puede entrenar las habilidades psíquicas que tenemos los seres humanos. Pero vos no venías desarrollando esto como un entrenamiento. Para nada. Ni practicaba meditación, ni estas cosas. Obviamente cuando el contacto ocurrió, volviendo al tema del escritorio que estaba estudiando y llega el mensaje y subo a la terraza, yo me adentré en la meditación, en estudios más místicos, esotéricos. Traté de dejar la pesquisa, la investigación más racional, más científica del fenómeno ovni, y me di cuenta que estos seres no solo evolucionaron tecnológicamente, sino también psíquica y espiritualmente. Hacen cosas que tú llamarías mágicas. Como por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, pueden materializarse, desmaterializarse, pueden estar escuchando esta conversación al mismo tiempo, pueden estar comunicándose al mismo tiempo con 4 o 5 testigos. Cosas que son de un super psíquico, lo han desarrollado. ¿Y ellos te dijeron cuál era el camino o la herramienta que tenías que utilizar para difundir el mensaje? ¿Cómo fue que te bajó el tema de, bueno, voy a escribir un libro? Me dijeron que compartiera el testimonio y lo hice, y una cosa me fue llevando a la otra hasta que terminé dedicado completamente a compartir todo esto Porque nunca se te había ocurrido escribir un libro en la vida, digamos. Imagínate, con 22 años, en ese momento estás pensando en otras cosas. Pero fue mi primer libro, Los Maestros de Paititi, y una cosa, como ya dije, me fue conduciendo a otras experiencias de difusión. Solo me dijeron que cuente mi historia. Yo lo que hice fue que decidí no quedarme solo en contar mi testimonio, no quedarme solo en el papel del testigo o del contactado, como me han presentado en este programa. Traté de poner en duda todo, hasta por mi propia salud mental. Poner en duda todo, no porque no lo creyese, porque no supiese que me ocurrió, sino investigarlo, corroborarlo. Por eso di la vuelta al mundo varias veces. Fuimos a Asia, al desierto de Gobi, varias veces a Egipto, a México, a hablar con la gente, a tomar fotografías, a ver petroglifos, a ver si todos los que nos contaban de que estuvieron aquí y de que esta información existe es real. Porque vos lo escribís desde la investigación, además, y por la experiencia propia. Pero, por ejemplo, hay un libro que se llama Mensajeros del Alba. Sí, conozco a Bárbara Marciniak. Que tiene que ver más con como una canalización, en realidad, ¿no? Ella escribe desde lo que recibe y baja. Claro, y hay dos cosas distintas. El testigo o el contactismo, bueno, aquí algunos de los viajes que hemos hecho de investigación, el testigo y el contactismo, y diferente es la canalización, que es un término que crea Shirley MacLaine, que tuve la oportunidad de tener algún tipo de interacción con ella gracias a una gran amiga de uruguaya, Gloria Libertad. Shirley MacLaine justamente fue una gran actriz norteamericana, fue una de las interesadas en que esta información vinculada con los extraterrestres, incluso nuestros primeros libros, se pueda difundir en algún momento, cosa que al final no se dio. Shirley MacLaine, estando en el Perú, tuvo experiencias donde sentía que canalizaba, o sea, que recibía la información del lugar, y le llamó I am channeling, o sea, yo estoy canalizando. Luego el término se desvirtuó en los Estados Unidos, a mi entender, y se le llama channeling a mediunismo, cuando tú incorporas una entidad en el cuerpo y te estás comunicando.
Y cuando yo le advierto a la gente, eso es peligroso, un ser de luz, un ser superior, no se va a meter en tu cuerpo y se va a comunicar a través tuyo. No, no, esto no es mediunismo, es channeling. Es lo mismo, solo le has cambiado el nombre. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Y entonces, Mensajeros del Alba, vos decís que... No necesariamente. No viene como El caso de Bárbara, por lo que tengo entendido, luego de este viaje que hizo a Grecia y todo, es como que percibe la comunicación y la transfiere. Cuando se involucra una entidad y habla a través tuyo, es otra cosa. Es otra cosa. Y yo conozco muchos canalizadores de los congresos en los que he estado, los más famosos. Algunos me parecen muy serios, porque no incorporan entidades, sino que canalizan una información cósmica. Algunos le llaman el registro akáshico. Claro, porque a veces hay... y comparten esa información. Hay veces que se sabe algo, que no sabes cómo lo sabes, pero lo sabes y es. Eso es canalizar, el término correcto de canalizar. Pero ya incorporar, reitero, Es porque esto es distinto peligroso, claro, una entidad en el cuerpo y hablar esa entidad a través de tu cuerpo, eso no está bien, eso no lo hacen los seres de luz. Con el mayor de los respetos, pero lo tengo que decir. Y esa canalización que vos decís, que eso es canalizar cuando sabes algo, que no sabes cómo lo sabes, pero lo sabes y además es...